¿Por qué las iglesias, todas, las iglesias cristianas, independientemente de la denominación que sea, tienen una confesión de fe? ¿Por qué los bautistas tienen una confesión de fe? Los presbiterianos tienen una confesión de fe, los pentecostales tienen una confesión de fe, los menonitas, la iglesia templo bíblico, todas. ¿Por qué? Si la Biblia es suficiente para toda buena obra, ¿por qué tener una confesión de fe? La confesión de fe nos evita muchos problemas. ¿Por qué? Porque la Biblia es interpretativa. Entonces, para mantener la unidad de la iglesia, tenemos que tener una confesión de fe. ¿Qué es una confesión de fe? Es un cuerpo de doctrina que resume de la Biblia lo que nosotros entendemos que la Biblia dice. Hay personas que dicen, por ejemplo, no, yo nada más creo en Cristo. Sí, pero es una confesión que tú estás haciendo. Todo el mundo tiene una confesión de fe. Los ateos tienen su confesión. Ellos dicen, yo no creo en Dios. Es una confesión. No creen. Lo que ellos no se dan cuenta es que son arrogantes. Porque tú dices, yo no creo. Tú has investigado todo el universo. Tú ni siquiera has investigado el país tuyo. Tú no has investigado el planeta Tierra. Tú investigaste el universo completo. Y ya confirmaste que Dios no está en ningún lugar. Entonces se dieron cuenta de eso. Y ahora han agarrado otro término. No, yo soy agnóstico. No, sí, conocimiento. No tengo conocimiento. No sé si Él existe o no existe. Y de hecho está muy de moda entre las personas que quieren ausentarse de la iglesia. Que el agnosticismo y el ateísmo en sí, como lo hemos dicho, no tiene sentido. Como el universo está formado, requiere que se crea que hay una persona que está detrás de eso, que hay un diseño inteligente. Las cosas no se crean solas. Entonces, para estar actualizado espiritualmente tenemos que ir a la Biblia. Pero para estar actualizado doctrinalmente tenemos que ir a una confesión. Amados hermanos, lo que pasa en las iglesias de hoy día, que ya hoy ninguna cree lo que creían en otro tiempo, es que precisamente han olvidado, han dejado de estudiar la confesión de fe. Usted se pregunta, ¿y cómo es que la iglesia de hoy cree lo que cree? La persona que va, por ejemplo, a una iglesia bautista, se congrega y cree que los bautistas han creído eso durante toda la historia. Lo que un bautista cree hoy, no es lo que creía antes. Le voy a dar un solo ejemplo. A mí la convención bautista me persiguió una vez, acusándome de que yo no era bautista. Yo le dije, pero mire, esta confesión de fe es del 1689 y esto es lo que nosotros creemos, la iglesia y yo. Entonces, ¿quiénes son los que se han apartado? Dios a su tiempo hace las cosas. Hoy la convención cree esto. Me dijeron que yo estaba inventando doctrina. Digo, pero esto es de 1689. Y ustedes citan a Spurgeon a cada rato. Esto es lo que Spurgeon creía. De hecho, eso es una foto del templo donde él predicaba. Entonces, para mantener la unidad de la iglesia, es necesaria una confesión. La Biblia no es suficiente. Y te diría, por eso parece una herejía. No, no es suficiente porque la Biblia es interpretativa. Entonces, como había dicho, una confesión de fe es un cuerpo de doctrina de lo que nosotros creemos que enseña la Biblia. Suponemos que un hermano viene y se quiere hacer miembro de la iglesia y no hay una confesión de fe. Él dice, yo me convertí, ya lo aceptamos. Y el muchacho también es miembro de la iglesia. Pero al poco tiempo él se aparece con otro hombre y le dice, mire, este es mi novio que nos vamos a casar. No, porque eso no es un matrimonio. No, pero yo creo que la Biblia eso es. Entonces, nosotros tenemos una confesión de fe. Vamos a ver lo que dice el capítulo 25, por ejemplo, de la confesión de fe. Acerca del matrimonio dice, en el párrafo 1, el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido. Hay dos prohibiciones. Poligamia de parte y parte. Y segundo, que el matrimonio es un hombre y una mujer. Eso no es interpretativo. La Biblia sí es interpretativa. Por ejemplo, cuando nace prácticamente la primera confesión de fe,
es en el Concilio de Trento. ¿Y por qué nace? Porque un pastor llamado Arrio y 18 pastores más que lo apoyaban empezaron a decir que Cristo era un ser divino, que era mayor que los ángeles, pero que era menor que Dios, que no era igual a Dios y que no era de la misma esencia de Dios. Y paralelamente a él empezaron a surgir otra teoría parecida, pero no la misma. Incluso el problema fue tan grave que Constantino tuvo que intervenir, y es quien dirige el concilio. Y la mayoría de las iglesias acordaron que no, que la enseñanza bíblica es que Cristo es igual a Dios en todo el sentido de la palabra. Entonces se citaba la palabra en Filipenses, donde dice que es igual a Dios, y que la palabra igual, ahí en griego es isos, de donde se deriva la palabra isósceles. Usted sabe lo que es un triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales. Cristo es igual en todo el sentido a Dios. Alguna persona se le creaba confusión, porque decía, pero espérate, es que ese hombre que andaba por ahí, que sudaba, que le daba hambre, que tenía que dormir, que ese hombre es Dios. Bueno, la Biblia dice que ese hombre es Dios. A partir de ahí entonces la iglesia miró como un hereje a Arrio y a esos 18 pastores más. Entonces la confesión de fe, de cuando en cuando tenemos que estudiarla, porque a veces nos vamos deslizando. Por ejemplo, hay personas que van a una iglesia pentecostal y ven todo esos brincos y toda esa cosa rara, y quizás ellos creen que la iglesia pentecostal todavía ha sido así. La iglesia pentecostal cuando nació no era así. La iglesia pentecostal era una iglesia tradicional, porque la iglesia pentecostal nace como una inconformidad de las iglesias ortodoxas históricas, porque veían como una ortodoxia muerta. Cuando ellos salen, ellos empiezan a creer lo mismo, y había una predicación bíblica. No le dije que yo me soñé y empezaban a dar, no, ellos predicaban la Biblia, agarraban un texto y empezaban a explicarlo como estamos nosotros haciendo aquí hoy. Y se fue mejorando. Y usted se pregunta, ¿y cómo que esta gente llegaron donde ellos están? No sé si usted sabía, ahora hay de que un nuevo espíritu, el espíritu de un ángel ñato, y el tipo empieza a predicar como un ñato, y todos los días hay una cuestión rarísima en esas iglesias. ¿Qué diría, pastor? Porque usted dijo que ellos tenían su confesión de fe. Sí, la confesión de fe regula la doctrina, pero ellos creen en sueños y los sueños no son regulados. O sea, su confesión de fe, si usted la busca, ellos creen en sueños, pero los sueños no son regulados. Entonces todo el que se sueña supuestamente es un sueño de parte de Dios, y por eso vemos tantas divisiones y subdivisiones. Nacen en el 1904, ya en el 1923 está la Iglesia de Dios de la Profecía, que oiga cómo se llama, de la profecía, porque se le pregunta a la persona, ¿quién tiene un mensaje ahí? Yo tengo una profecía. Viene y se encarama, Dios me dijo, sustituyen la Biblia por lo que supuestamente Dios le dijo, pero una cuestión que ellos se soñaron y ellos dicen que fue Dios que se lo dijo. Pero ¿y qué seguridad tú tienes que lo que tú te soñaste viene de Dios? ¿Cómo tú no sabes que tú no te soñaste un disparate? Salomón dice que hay personas que se acuestan con hambre y se sueñan comiendo y mordiéndose un brazo que están. Eso dice Salomón. Cuando Sigmund Freud dice, el padre del psicoanálisis, que los sueños son frustraciones de la vida, no es tanto un invento de él, ya eso está en la Biblia. La gente se sueña lo que desea. Las personas que más sueños eróticos tienen, ¿quiénes son? Los adolescentes. Son lujuriosos, viven pensando eso. Y eso es lo que se sueñan. ¿Está usted viendo? Entonces usted se pregunta, ¿cómo es que la iglesia, cómo que los bautistas de hoy creen cosas tan extrañas, tan ajenas a lo que creían los bautistas del siglo XVI? Olvidaron seguir estudiando la confesión de fe. Entonces es necesario que nos mantengamos estudiando este asunto para que mantengamos las raíces. Ayer, por ejemplo, hablaba Edward de la comunicación en la pareja, en un retiro de pareja que teníamos. En esa exposición pudimos ver
cuán lejos estamos en nuestro matrimonio, de 1 a 100, pudimos evaluarlo. A veces usted cree que usted está en 100, y cuando él dijo todo lo que dijo, te diría, pero ven acá, yo pensaba que estaba en 100, yo estoy en 40, yo tengo que mejorar muchas cosas. Entonces eso es bueno para mantenernos. Entonces hacemos la pregunta, ¿por qué es necesario estudiar la confesión de fe? Primeramente, es necesaria para promover la unidad de la iglesia. De nuevo, ¿y la Biblia no es suficiente para promover la unidad de la iglesia? No, porque si fuera suficiente, los corintios no hubiesen estado divididos. Si la Biblia fuera suficiente, los gálatas no hubiesen estado divididos. ¿Qué decían en Corintios? Uno decía, yo soy de Pablo, y el otro, no, yo soy de Cefa, no, yo soy de Pedro. Si hubiera una confesión que dijera, pertenecemos a Dios, y a los hombres no se da gloria, no pertenecemos a ningún apóstol, ni a ningún ángel, ni a ninguna criatura, solamente nos debemos a Dios, ya ese problema se evita. Pero la iglesia estaba dividida. ¿Estamos viendo? En la iglesia de Gálatas decían, Cristo salva, pero hay que guardar la ley. No había una confesión de fe que dijera, somos salvos solamente por gracia, sin las obras de la ley. Esa confesión no existía. Por eso es que se manda la carta, y en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice que somos salvos por gracia, fuera de las obras de la ley. No es por obra que somos salvos. Entonces las confesiones de fe son necesarias para mantener la unidad de la iglesia. Recordemos de nuevo, una persona puede decir, yo creo esto, porque eso es lo que yo interpreto de la Biblia. Ok, tú interpretas esto, pero adicional a la Biblia tenemos esto, y esto no es interpretativo. Vamos a suponer que se levanta una persona en la iglesia que dice, pastor, yo creo que Cristo no vuelve. Y usted le dice, pero la Biblia dice claramente que Cristo vuelve. Sí, pero yo creo que Cristo vuelve se refiere a que cuando una persona se convierte, Cristo viene a su corazón. Ya ahí fue que vino. De hecho, hay una teoría que dice eso. Y por más que usted le busque en la Biblia, dice, no, pero que cuando cada vez que dice que Cristo viene, se refiere a que Él viene cuando nos convertimos. Bueno, nuestra confesión de fe dice que nosotros creemos en una venida literal de Jesucristo. Que no es que Él viene cuando viene a nuestro corazón. Es cierto que Él viene a nuestro corazón cuando nos convertimos, pero que literalmente Él un día va a venir. Eso dice nuestra confesión. Entonces la persona tiene dos opciones. O tiene que creer lo que cree la iglesia para mantenerse como miembro, o tiene que renunciar a la membresía de la iglesia. De nuevo, el asunto de no es mantenernos estudiando una confesión de fe. Eso va a producir muchas divisiones en la iglesia. Perdónenme, por ejemplo, que vuelva a lo mismo. La iglesia han tenido divisiones, pero las divisiones del movimiento carismático pentecostal, eso es increíble, porque precisamente no hay regulación con los sueños. Recordarle, hermano, que el que quiera hacer una pregunta, nada más levanta la mano para que le acerquen el micrófono. Sí, me pueden interrumpir. Pastor, ahorita usted decía que tenemos la confesión de fe porque la Biblia no es suficiente. Sí creemos que la Biblia es suficiente, pero alguien puede quedarse con la duda. Entonces la Biblia no es suficiente. Es suficiente para toda buena obra, como lo dice Pablo a Timoteo, pero por causa del corazón del hombre se necesitan cosas como estas, herramientas como estas, que hablen con claridad de cómo mantener la unidad en un lugar. Esa es la razón. Porque alguien puede decir, entonces la Biblia no es suficiente. No, la Biblia es suficiente. El problema es el hombre. Por causa del hombre, de cómo el hombre es, cómo el hombre actúa, cómo el hombre se aparte de la cosa y la interpreta diferente, que eso es lo que usted ha tratado de decir todo el tiempo. La interpreta diferente, entonces cada gente puede pensar una cosa diferente. Entonces, como eso es así, vamos a hacer un documento poniendo esas cosas claras para mantener esa unidad. Sí, solo bien. Eso, no sé si te tiene que corregirme o algo. No, está bien. ¿Alguien más? Seguimos entonces. Tener una confesión de fe nos permite también, esa es otra ventaja, declarar en una forma precisa y ordenada lo que nosotros creemos que la Biblia enseña. También quisiera preguntar si eso también nos apoyaría, porque hay tantas versiones de Biblia que muchas personas en algún momento han argumentado diciendo, ¿y cómo tú sabes
nos permite tener una constancia de cuál realmente es una escritura que es basada en una doctrina sana y real. Bueno, con relación a eso, tenemos prácticamente 3 Biblias solamente. La evangélica, la católica y los testigos de Jehová. La Biblia Testigos de Jehová es una traducción de ellos, particular de ellos. Y quien tradujo la Biblia Testigos de Jehová, está el video en YouTube, él se convirtió a Cristo y él mismo dijo que él no era experto en hebreo. Es una Biblia de ellos. Con relación a la Biblia católica, tiene los libros de deuterocanónico, que según la historia nunca formaron parte de las escrituras divinas. Que de hecho cuando se traduce la Biblia al idioma griego, del hebreo, el académico que quiere investigar acerca de la historia de los judíos, se le dice, mira, estos libros hablan de la historia del pueblo judío, pero no son de inspiración divina. Y ellos le dijeron, sí, yo estoy consciente de eso, pero yo quiero para estudiar la historia del pueblo judío. Es así como esos libros pasan al canon del Nuevo Testamento. Pero la iglesia cristiana nunca ha aceptado esos libros como libro canónico. Y cuando digo la iglesia cristiana me refiero incluso a la misma iglesia católica. En el siglo III, por ejemplo, la iglesia católica no creía que esos libros eran de inspiración divina. Eso por un lado. Otro asunto es que muchas veces son cosas que la persona levanta para justificar el no ir a la iglesia o el no convertirse. Porque la gente siempre quiere justificar. Fíjense que a veces usted lo invita a la iglesia y le dicen, no, lo que pasa es que en la iglesia los pastores son ladrones. Yo robo, pero no tanto. No, en la iglesia hay muchos chismosos. Yo me acuerdo le dice, pero venga que todavía cabe otro. ¿Usted está viendo? Entonces la gente siempre anda buscándose algo raro para justificar y no ir a la iglesia. Usted no es que Pablo, por ejemplo, Cristo le predicó a Nicodemo y Nicodemo siempre salía con una cosa rara. Él se convirtió pero después, pero en un principio no se convirtió. Y la gente siempre vive buscando argumentos. Hermano, ¿cuál es la razón final por la que una persona no se convierte? ¿Cuál es? Juan 3:19 dice, la luz vino y la tiniebla no la recibieron porque sus obras eran malas. Usted le pregunta aquí a cualquier persona, ¿por qué tú no te conviertes? Yo creo que el pastor no es hipócrita, es una razón. La otra es, los evangélicos no son honestos. La otra es, yo soy ateo. Todo eso es mentira. Dios dice que la razón por la cual las personas no se convierten es porque ellos no quieren renunciar a sus pecados. Lo que pasa es que usted tiene una práctica inmoral a la que usted no quiere renunciar. Acostúmbrese a ser más honesto. La razón por la cual usted no cree no es la otra, no, es esa. Y lo decimos dogmáticamente porque eso lo dice Dios. Juan 3:19. Eso no es la teoría de un pensador cristiano. Ahora noten lo que dice un hombre. Un pensador dijo, para arribar a la verdad debemos deshacernos de los prejuicios religiosos. Debemos dejar que sea Dios quien hable. Nuestra apelación es a la Biblia para obtener la verdad. Nosotros a eso le decimos amén. Sin embargo, oigan esto. Esa declaración aparece en el libro Sea Dios veraz de los testigos de Jehová. ¿Está usted viendo? Que es una Biblia que niega toda la doctrina de la Biblia. Prácticamente la tercera parte de la Biblia es escatología y dice que Cristo viene. Ellos dicen que Cristo no viene. Mi hermano. Es sobre el comentario que hizo la hermana, que cabe destacar y es importante señalar esto. Entre uno de las confesiones de fe de Westminster, que nosotros somos hijos de ella, cuando se reúne en el siglo XVI, parte del siglo XVI, siglo XVII, donde se pelea todo lo que es el andamiaje de las dogmas cristianas principales, como bien dice la hermana y cita, y es correcto lo que ella establece, de que grande de la doctrina herética que hay en estos tiempos, siglos atrás, eso no se practicaba, es más, ni entraba en discusión porque estaba claro
Y una de las ventajas que nos ofrece la confesión de fe es volver a esa tradición apostólica histórica. Amén. Que por muchos años ha existido y que hoy en día esas nuevas revelaciones, esos nuevos canos, donde se habla del relativismo, de que nada es verdad, de que la verdad está en juego, de que nada de lo que tú dices puede ser hasta cuestionable, pero hay una verdad que ya desde el siglo XVI ha venido arrastrándose, de que no ha sido ninguna apelativa, ninguna incongruente a las verdades bíblicas, y como bien señala la hermana, esto también nos sirve como un filtro de medición. Así esa teología de hoy en día, esa teología que se están practicando hoy en día, son verdaderas o son ciertas, donde no se cuestionaba, como bien dice la hermana, de que los libros apócrifos, o sea, eran libros apócrifos, solamente eran tomados como parte de lectura, no se cuestionaba de que si existen, de que si son verdaderos, porque ya había todo un conglomerado, 120 en total de los teólogos que se reúnen allí, estaban en discusión y todos estaban claros de los diferentes concilios de que eso no existía. Bien. Gracias, mi hermano. Otro asunto por lo que es bueno tener una confesión de fe es que es un medio para mostrarle a los demás que creemos. Jean Luis. Déjame terminar esta idea, Jean Luis. Es un medio para comunicarle a los demás qué es lo que creemos. Por ejemplo, hay iglesias que dicen iglesia bautista. Bueno, ya usted tiene una orientación, son bautistas. Iglesia nazarena, usted tiene una orientación, dice que es nazareno. Pero cuando la iglesia, por ejemplo, es cristiana y no tiene nombre, Iglesia de Dios, Iglesia Dios es amor. Dios es amor, pero tú no, ese nombre no me define qué cuerpo de doctrina tú sigues. Entonces, ¿cómo usted sabe qué cree esa iglesia? Usted busca o le dice, deme una confesión de fe de lo que ustedes creen. Usted se va para su casa y la lee. Dice, ay, mi madre. Y eso es lo que esta gente cree. Oye, ellos dicen iglesia de Dios. Eso, en el caso, porque puede ser que sea una iglesia de Dios. ¿Se entiende? Puede ser que sea una iglesia de Dios. Entonces la confesión de fe le permite a usted ver por dónde anda esa persona. ¿Se entiende? Jean Luis. Yo tengo una pregunta sobre los libros deuterocanónicos. Si siempre fueron considerados una lectura cultural, no una lectura inspirada por Dios, ¿no sería útil estudiar los libros deuterocanónicos como un contexto de la cultura? Porque sabemos que, o sea, inspirado por Dios, la Biblia tiene su influencia de la cultura judía. O sea, ¿no sería útil estudiar los libros deuterocanónicos como referencias culturales a todo lo demás, más que como sí, se hace. De hecho, muchas cosas que citamos aquí cuando citamos la historia, apelamos a ellos. Lo que no vamos a invertir tiempo enseñando esos libros, porque en la iglesia es para enseñar la palabra de Dios, no para enseñar historia del pueblo judío. Pero a nivel personal no. No, a nivel personal no. Okay. Lo podemos hacer. Pastor, sumando con eso que dice Jean, que muchas prédicas usted ha mencionado, tal libro dice tal cosa, usándolo como una referencia. Es decir, claro, aquí mismo se ha usado en la iglesia esos libros como referencia histórica de algo. Laura me decía ahora que en Estados Unidos, pastor, con el tema de las iglesias, la confesión de fe, la importancia, en Estados Unidos hay iglesias que dicen bautistas por fuera y cuando usted entra son católicas por dentro, en todo lo que hacen. Entonces, cuando usted ve la confesión de fe, ya le dice, esa sí le dice qué creemos, fuera de que fuera tenga un nombre, del nombre que tenga o de lo que diga si es bautista, porque hay muchos tipos de ahora, muchas degradaciones de la doctrina en este caso. Bueno, recordemos que en una ocasión aquí se armó un lío del robo y de estafa en el gobierno pasado y había una pastora bautista metida en eso. ¿Sí o no? Junta con un general. Ahora una pregunta. ¿Los bautistas tienen pastora? No. Aparte de Sabina, ¿verdad? Los bautistas no tienen pastora. Las iglesias históricas, ninguna ordenaban pastoras. Eso es moderno. ¿Y con quién nace de nuevo? Con el movimiento pentecostal, nuevamente. Por ausencia, por dejar de estudiar las confesiones de fe. En un inicio ellos decían que no, que eso era para hombres solamente. Ahora no. Mi hermano, a Jimmy.
En respuesta al hermano Jean Luis, que la misma confesión de fe nos da esa respuesta a su inquietud. En el párrafo 4 de la confesión, en el primer capítulo, que es de las Santas Escrituras, nos dice: los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o la regla de la Escritura, y por lo tanto no tienen autoridad para la iglesia, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Amén. O sea, la misma confesión da respuesta a eso en esa reunión que se armó allí en el siglo XVI. Edward. Da la nota, pastor, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, que es muy importante que el creyente esté claro de que aún en esas cosas culturales hay veces enseñanzas bíblicas que hay que saber identificar. Por eso es que ni siquiera no se puede, pero no se estimula, porque hay algunos temas de espiritistas y cosas así que son antibíblicos. Entonces la gente a veces no sabe distinguir o cree que porque es historia judía lo asume como doctrina. Sí, muy buena la aclaración, Eduardo. Número 3, hermanos, la confesión es necesaria para mantener los preceptos de la iglesia. Los preceptos se pierden. Por ejemplo, como decíamos, hoy día hay nuevo concepto de lo que es la familia. 2 mujeres se casan, son una familia. 2 hombres se casan, son una familia. Iglesia evangélica, un gran porcentaje de iglesias supuestamente evangélicas están diciendo que 2 mujeres componen un matrimonio y que 2 hombres componen un matrimonio. Y ellos tienen la Biblia. Los adventistas tienen la Biblia. Los mormones tienen una Biblia. Los testigos de Jehová tienen la Biblia. Hay que tener una confesión de fe que diga o resuma qué es lo que nosotros creemos que dice la Biblia, porque de nuevo ella es interpretativa. Número 4, la confesión de fe también es necesaria para evaluar los futuros pastores. Yo creo que leamos 2 textos. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 2. Dice: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Con relación a eso, la iglesia cristiana tiene sus divisiones. La iglesia cristiana, ¿qué va a seguir diciendo? No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. ¿Está usted viendo? No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual. ¿Saben que ahí es donde ellos buscan siempre autoridad? No, porque Dios me dijo. Es una característica del falso maestro. Apela a la supuesta experiencia mística que ha tenido, que muchas veces contradice la palabra. ¿Y qué es lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses? No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual o una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. A veces aparecían una carta y decían: no, yo vengo de parte del apóstol Pablo. Ok, tú vienes de parte del apóstol Pablo, déjame llamar al apóstol Pablo. No había teléfono. Pues anda a ver, pregúntale. No, pero el apóstol Pablo muchas veces estaba en España y ellos en Israel. ¿Cómo resolvían eso? Te mandó el apóstol Pablo. Ok, échate para acá, siéntate ahí. Busquen la confesión de fe. ¿Qué tú crees con relación a tal y tal cosa? Y por ahí lo evaluaban. Entonces las confesiones de fe son necesarias, amados hermanos, porque la Biblia es interpretativa. Hasta aquí nuestra escuela dominical. Simplemente estamos dando una introducción, porque vamos a estudiar la confesión de fe, el por qué es importante estudiar la confesión de fe. Que Dios le bendiga.